Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina. Quiero compartir con ustedes un video corto con relación a las tres abominaciones desoladoras. Sí, así como lo escuchaste, tres abominaciones desoladoras. Esto resulta indispensable y vital para poder entender bien la escatología de Mateo capítulo número 24 y entender bien lo que Jesucristo nos quiso realmente enseñar. La Biblia dice en Daniel capítulo 9, versículo 27, y por una semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Qué interesante es preguntarse esto: ¿qué es la abominación desoladora y quién es el desolador? Bueno, esto es interesante entender que cuando nosotros leemos los escritos del historiador judío Flavio Josefo, contemporáneo de los apóstoles, y leemos Primera de Macabeos, escrito 2 siglos antes de Jesús, vamos a darnos cuenta que la abominación desoladora precisamente es el acto de profanar el altar de bronce del templo de los judíos. Ahora, aquí Daniel 9:27 está profetizando que esto va a ocurrir, y específicamente esto se cumplió por primera vez en el año 167. Esto lo sabemos porque el libro de Primera de Macabeos nos expresa lo siguiente, cuando dice así, en Primera de Macabeos 1:54, en el día 15 del mes de Quisleo, del año 145, el rey cometió la abominación de la desolación, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos, e igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. Ahora, aquí estoy citando Primera de Macabeos, no porque Primera de Macabeos sea palabra de Dios, sino porque Primera de Macabeos, como un libro histórico, está registrando el cumplimiento de una profecía que estaba en Daniel capítulo 9, versículo 27, escrita en el siglo V antes de Jesús. Entonces, la primera vez que ocurre la abominación de la desolación fue por Antíoco Epífanes IV, fue un rey de la dinastía de los Seleucidas. Y precisamente aquí encontramos la primera desolación. Antíoco Epífanes IV en el año 167 después de Cristo. Sin embargo, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24, sabemos que Cristo está respondiendo una serie de preguntas con relación a cuándo será destruido el templo, porque eso fue lo que Jesús afirmó en Mateo capítulo 24 del 1 al 2. Jesús dijo, cuando Jesús salió del templo y se iba, sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo, mas él respondiendo les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, de ningún modo sea aquí dejada piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús profetizó la destrucción del templo y sus discípulos, conmocionados con este asunto, en el versículo 3 se registra lo siguiente, y estando sentado en el monte de los olivos se le acercaron sus discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Qué es esto? La profecía de la destrucción del templo. Entonces Cristo comenzó a dar una serie de profecías con relación a qué señales iban a anunciar que el templo iba a ser destruido, y Jesús en el versículo 15 dijo que una de esas señales iba a ser la abominación de la desolación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa profecía de Daniel capítulo 9 versículo 27 se iba a cumplir por segunda vez. Mateo 24:15 dice, por cuanto cuando veáis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que le entienda, y por supuesto que el que leía entendía, porque en ese tiempo se sabía que la abominación de la desolación era la profanación que había hecho Antíoco Epífanes IV. Entonces ellos entendieron que una señal de la destrucción del templo iba a ser que el templo una vez más iba a ser profanado, y en efecto ocurrió. Y esto lo sabemos porque cuando nosotros leemos Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, en el libro 6, capítulo 1, dice lo siguiente. Dice que los judíos estaban en una guerra civil dentro de Jerusalén, divididos en tres bandos. Simón de Giora, Juan de Giscala y Eleazar ben Anano.
Y precisamente con relación a esto se dice lo siguiente: Eleazar, que había empujado a los celotes a retirarse a los precintos sagrados, no podía soportar someterse a Juan de Guiscala, un tirano más joven que él, y por ello encabezó una facción con un considerable número de celotes, apoderándose del atrio interior del templo. Recuerden que en el atrio estaba el altar de bronce. Estaban bien aprovisionados, pero eran menos que los partidarios de Juan, y se encerraron en su refugio, donde se podían rechazar fácilmente los ataques, aunque tuvo elevadas pérdidas. Juan, en su cólera, lanzó continuos asaltos contra ellos, y el templo quedó contaminado con la matanza. Entonces, esta es la segunda vez que el templo sufre una abominación de la desolación. Entre Juan de Guiscala y Eleazar ben Anano, la guerra hizo que el altar de bronce de los judíos fuera manchado con sangre. Esta es la segunda abominación desoladora. Y la tercera está por cumplirse, porque la nación de Israel tiene que tener un tercer templo. Y esto lo sabemos porque cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24 del 15 al 21, entendemos que esto tiene una connotación escatológica, profética todavía. Por cuanto veáis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el de la azotea no baje a tomarlo de su casa, y el que está en el campo no regrese a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del cosmos hasta ahora, ni la habrá. Qué interesante, no habrá una tribulación como esa ni antes ni después. Bueno, esta tribulación que sufrió Israel desde el 66 al 70, ciertamente fue un periodo muy difícil para la historia de Israel, pero no se compara a la Shoah, al holocausto nazi, por ejemplo. Entonces queda claro que esa tribulación que se registra en los documentos de Flavio Josefo del 60 al 70, no era esta tribulación que está profetizando Jesús. Cristo está hablando de una tribulación aún futura. Y no es cierto lo que nuestros hermanos preteristas dicen, que todas las profecías se cumplieron en el año 70, porque es interesante que el libro de Apocalipsis es un libro profético totalmente, nadie puede negar eso. Y el libro del Apocalipsis fue escrito después de la destrucción del templo, porque el apóstol Juan dice que él estaba en la isla de Patmos desterrado por causa del testimonio del verbo y de la palabra de Dios. Y precisamente, ¿quién fue el emperador que desterró al apóstol Juan? Domiciano, más o menos entre el año 81 al año 95, más o menos, mucho después de la destrucción del templo. Entonces, por supuesto que hay profecías que se tienen que cumplir, entre esas una tercera abominación desoladora que hará el anticristo en el futuro tercer templo de la nación de Israel. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.